Buenos días, como indicamos antes del corte comercial, hoy en Entrevista Venevisión nos acompaña Carlos Valero, secretario de Asuntos Internacionales de Un Nuevo Tiempo. Bienvenido. Gracias, Ibrahim, por la invitación y saludo a toda la audiencia. El gobierno nacional ha instado a la oposición en varias oportunidades a firmar un acuerdo en materia preelectoral. ¿Cuál es la posición de Un Nuevo Tiempo con respecto a esto? Bueno, la verdad es que lo establecido en materia de respeto a resultados está en la Constitución y está en las leyes. Sin embargo, nosotros sí consideramos que un país donde las circunstancias son tan atípicas, por utilizar un calificativo neutro, es muy importante reafirmar cosas, ¿no? Y nosotros quisiéramos que si vamos a firmar algo, por ejemplo, que sea la ratificación íntegra del Acuerdo de Barbados, el cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Barbados, e inclusive pudiéramos ir un poco más allá. Yo creo que este país tiene necesariamente que comenzar a hablar de garantías electorales, garantías para todos, para los que participan, para los que no participan, para los que se abstienen, para los que están en el exterior, para la comunidad internacional. Porque lo único que le genera a una sociedad sosiego y un escenario en el cual pueda desarrollarse plenamente, y tú, Ibrahim, puedes hacer otro posgrado, o la persona que me está ayudando puede emprender, es que las reglas estén claras, no sean alteradas, y las alteraciones en las reglas sean el consenso de la sociedad. En consecuencia, si nosotros creemos que debemos no solo ratificar el Acuerdo de Barbados, yo creo que debemos incluir unos mínimos comunes para la sociedad venezolana. ¿Qué vamos a hacer con la educación? No puede ser que nuestros niños tengan en las escuelas públicas clases 1 o 2 días a la semana, que juntes cursos de primero a sexto grado. O sea, eso no puede ser. ¿Qué vamos a hacer con la innovación, la ciencia y la tecnología? ¿Qué vamos a hacer con el crédito? Un país donde no existe crédito es un país donde un joven como tú o como cualquiera que nos esté escuchando no puede comprarse un vehículo, no puede comprarse un departamento, y si no puedes tener acceso a crédito, estás condenado a una vida mediana. Estás condenado a lo que llamamos nosotros la medianidad, es decir, el mal vivir. Bueno, sobre eso hablemos. Hablemos sobre la renovación energética. ¿Qué vamos a hacer si el mundo se está moviendo hacia transiciones energéticas, hacia el hidrógeno verde, hacia energía limpia, hacia escenarios en el cual las ciudades permitan utilizar menos combustibles y el combustible que se utilice sea un combustible de calidad? O sea, sobre esas cosas hay que hablar. Y bueno, si Maduro se atreve a colocar un borrador en ese sentido, nosotros lo firmamos con las dos manos. Ahora, está claro que el reconocimiento de los resultados dependerá o depende básicamente de lo que establece la Constitución y depende de la competencia, digamos. Usted hablaba de garantías políticas para quienes participan y para quienes no participan. ¿Cuáles serían esas garantías? Bueno, la primera garantía es que una persona no sea perseguido por sus ideas políticas, número uno. La segunda garantía es que el resultado de la elección del 28 de julio no se transforme en una profundización de la crisis, sino que se transforme en un comienzo hacia una Venezuela que yo propongo nos planteemos unas metas de crecimiento de 12-15% del Producto Interno Bruto anual, de forma tal que en 3 o 4 o 5 años alcancemos el nivel que llegamos a tener nosotros, que era la tercera economía de América Latina. Estaba Brasil, estaba México y después nosotros, una economía que llegó a tener un Producto Interno Bruto gigantesco, de 30 millones de habitantes, pujante. Yo creo que eso hay que retomarlo, y las garantías, sobre todo políticas y cívicas. Las elecciones en este país desafortunadamente se han convertido en escenarios de conflictos. O sea, cada vez que hay una elección se repolariza el país. Y cada vez que el país se repolariza, nos alejamos de los consensos mínimos societales que necesitamos para avanzar. Entonces yo creo que esa garantía debe estar. Me parece un poco raro que a estas alturas, en el oficialismo y quizás en algunos sectores de la oposición, no estemos hablando con mucha fuerza sobre las garantías. Eso es como aquella novela de Christian Andersen, que el rey está desnudo. Es decir, nadie lo decía hasta que un niño dijo, pero ese traje que, mentira, el rey no tiene traje. Es decir, eso es algo que hay que hablar. Por más que la sociedad política decida evadir ese tema, si no hay una definición muy clara, de garantías con credibilidad, y para eso también es importante una arquitectura internacional que le dé soporte, y por eso Barbados, siempre las elecciones entonces generan
consecuencias de conflicto y no consecuencias de desarrollo y progreso, desafortunadamente en nuestro país. Así ha sido en los últimos años. De acuerdo al cronograma electoral, el CNE debía entregar entre el 13 de junio y el 17 de junio material electoral en las representaciones diplomáticas. ¿Tiene información si esto se cumple? Sí, entiendo que hubo una modificación del cronograma, pero entiendo que eso ocurrirá entre, si mal no recuerdo, entre el 20 hasta el 7 de julio. Sé que la fecha de tope es el 7 de julio y entiendo que creo que es el 21, del 21 de junio al 7 de julio, creo. No recuerdo exactamente si la fecha correcta es la del 21, pero sí sé que el tope es el 7 de junio, con lo cual esperamos que eso ocurra, ¿no? Muy bien. ¿Tenían información los partidos políticos sobre esa modificación del cronograma? Bueno, yo me acabo de enterar hace unas horas. Me imagino que sí, me imagino que el CNE está transmitiendo esa información, tienen que hacerla pública, ¿no? ¿Cómo se prepara el partido Un Nuevo Tiempo para las elecciones del 28 de julio? Mira, te voy a narrar brevemente cómo hicimos nosotros en el 21 para que el gobernador Manuel Rosales pudiese triunfar en las elecciones. Tuvimos que tener un ejército ciudadano de más de 42.000 personas para que estuviesen en todas las mesas y en todos los centros, no solo cuidando los votos, sino teniendo contacto con todas las personas para que fueran a votar, es decir, ayudando a que las personas se acercaran al centro, llamando por teléfono, con logística, es decir, a las colas íbamos. Ese ejército ciudadano, en términos civiles, cívicos, tiene que ser redoblado para las elecciones del 28 de julio. Nosotros estamos trabajando en principio en lo que la plataforma unitaria definió, que son los centros que nos corresponden, número X, del 100%, nosotros ponemos que nos corresponda de acuerdo a esa logística que se prepara de la plataforma, un 18-20%. Pero aún así nosotros estamos trabajando para tener el 100% de los testigos en los centros electorales. Nosotros tenemos la fortuna, nuestra organización política, de contar con más de 240.000 personas que se sienten cercanas a Un Nuevo Tiempo. Y claro, cuando revisamos ese número hay algunas personas que han ido, que regresan, que salen del país. Entonces ese número que a lo mejor es un poco menor, pero hay muchísima gente. Entonces, toda esa estructura la estamos incorporando y además estamos sumando voluntariados también en todos los estados, en los municipios. En fin, estamos haciendo un trabajo para que no haya un solo centro donde no tengamos por lo menos 3 o 4 personas, más allá de lo que del resto de la unidad, trabajando por el cambio político, pero no solo trabajando para el 28 de julio. Nosotros estamos generando una narrativa social desde las bases para que el conflicto, para que esta situación de conflicto permanente desaparezca. Para nosotros es sumamente importante que el venezolano se reencuentre en algo que nosotros llamamos convivencia democrática. Y esa convivencia democrática, lo ideal es que desde la élite hasta abajo se genere. Pero si no se puede generar porque hay aprehensiones, hay problemas, en fin, la definición de la campaña del oficialismo es muy extraña, uno no sabe quién está dirigiendo esa campaña. La peor campaña que yo he visto del oficialismo desde que tengo uso de razón. Bueno, si eso no se puede construir desde arriba, nosotros lo estamos tratando de construir desde abajo, con la sociedad civil, con los consejos comunales, en fin, donde hay una persona de Un Nuevo Tiempo, hay un discurso de reencuentro, hay un discurso donde queda claro que el 28 de julio, lejos de ser el final de un camino, es el comienzo de una Venezuela en la cual no existirán chantajes sociales, en la cual no existirán venganzas, en la cual no puede existir que el que gane pretenda aplastar al otro, porque eso sencillamente reproduce el camino del conflicto y el conflicto nos hace más pobres, nos divide como venezolanos porque sigue la diáspora aumentando y en definitiva nos hace menos felices. Según cifras del ACNUR, los migrantes venezolanos se encuentran aproximadamente entre 6 millones de personas. Recientemente, el gobierno nacional anunció la creación de un viceministerio para migrantes. ¿Cuál es la posición de Un Nuevo Tiempo sobre esto? Mira, cuando se rectifica, no importa si lo haces tarde. Yo creo que ha sido una cosa horrible cómo desde el oficialismo han pretendido invisibilizar a nuestros hermanos que están allende a la frontera. Todos los que me están escuchando tienen por lo menos un familiar, un amigo. Seguramente habrá muchos abuelos que se quedaron cuidando a los niños. Seguramente hay una madre cuyo padre salió. En fin, eso es un fenómeno transversal a todos los venezolanos. Pues Maduro lo había desconocido. Creo que la última cifra que él dio fue por allá por el 20.
y ellos hablaban de cerca de 500.000, 550.000, en aquel momento eran casi 5 millones. Se habla de ACNUR entre 6 y 7 millones de venezolanos. Yo creo que esa gente, esos hermanos tienen que ser atendidos y bueno, fabuloso. Nosotros vamos a reestructurar el gobierno nacional de forma tal que esa cosa gigantesca, en donde cada quien que tiene una cuotica de poder le daban un cargo. Entonces te creo el ministerio tal, te creo el protectorado tal, o sea, eso tiene que simplificarse. Pero el tema de la atención a los migrantes la vamos a mantener, la vamos a profundizar, pero sobre todo creo que vamos a hacer algo que es maravilloso. Vamos a generar en este país las condiciones para que un venezolano que esté en Chile, por ejemplo, y tiene un salario mínimo de $600 y tiene que trabajar con la esposa, entre los dos ganan $1.200, pero tiene que pagar alquileres, el clima terrible, en fin, soportar la situación de ser expatriado, que es algo que o sea, no está bien para nadie. Bueno, para que esos hermanos regresen. Yo creo que este va a ser un fenómeno en el cual muchos de nuestros migrantes van a regresar y además yo quiero hacer un reconocimiento a nuestros migrantes, si me permites. Este país ha cambiado, en parte, porque esa enorme diáspora que ha salido a tener que trabajar 20 horas, o sea, a romperse el lomo, algunos han tenido que irse, imagínate tú, por el Darién, buscando una vida mejor. Bueno, esas personas, esos hermanos siguen en contacto con los venezolanos que están acá y la interacción que se ha generado es una interacción donde el trabajo, el esfuerzo, los valores del buen vivir, ya no el populismo ese, papá Estado, regálame, sino tienes que trabajar. Eso ha ido permeando la sociedad venezolana y hoy nosotros los venezolanos somos otro país. Tú ves desde de las costas, no sé, podemos hablar de las costas de Aragua, las costas de Chichiriviche de la Costa, aquí en Vargas, o podemos hablar de Falcón, de cualquiera, hasta las montañas de los Andes, hasta todo el mundo busca cómo emprender. El que no hace empanadas, pesca. El que no pesca, va y genera un negocito. El que no se hace con unas aplicaciones, en fin. El papá Estado se acabó. También es cierto que este gobierno acabó con los programas sociales. Entonces, al final, o sea, no hay más opción que salir a emprender. Pero esa consecuencia terrible por la cual pasamos nosotros, que es una especie de ajuste como sociedad, pues eso es lo que ha ocurrido. Nosotros como sociedad nos reajustamos. Eso hará que este país se convierta en los próximos años en una potencia gigantesca. ¿Qué mensaje le envía a quienes no están convencidos todavía de ir a votar? Bueno, que escuchen a Mbappé. Kylian Mbappé declaró hace 2 días diciendo, si no votas, definen los extremos. Si tú decides no participar, otro participa por ti. Nosotros hemos hablado sobre irregularidades en procesos electorales, sobre el cuidado del voto. Bueno, lo primero, para que la simplificación del proceso sea sencillo, todo vota. Todo el mundo va y vota. El que vota, su voto no puede ser sustituido. Nosotros nos encargaremos de que se cuente. Entonces, y además, si nosotros hacemos de esta elección el primer paso para una Venezuela grande de verdad, en donde ya no sea el Estado el que decida todo, sino que sea el conjunto de la sociedad empujando, construyendo un país maravilloso, que lo tiene todo, que tiene petróleo, que tiene costas, pero sobre todo que tiene un capital humano como jóvenes como tú, que se han formado, que se siguen formando, que entienden el mundo, que están además conectados con la inteligencia artificial, que están conectados con algo increíble. Y es que, por ejemplo, mi generación, yo tengo 55 años, mi generación nunca vivió lo que era la preservación del medio ambiente como un tema existencial. Yo veo que todos los jóvenes se preocupan porque no haya plástico en el piso, van a las playas y recogen la basura. En fin, hay una generación que ha hecho de lo que llaman la Pachamama, es decir, la madre tierra, su hogar. Y esa generación y ese nuevo país convertirá a Venezuela en una potencia turística, en una potencia tecnológica. Nosotros tenemos la interconexión perfecta en América para ser el centro logístico de toda la América. No es Panamá, ni es Lima, ni es Bogotá, por altura, por clima, no, es Caracas. Podríamos tener el aeropuerto más grande del mundo, donde todas las aerolíneas se conecten con Asia, con Europa. En fin, eso lo vamos a construir, y para que eso ocurra, y además tengamos un país de reencuentro, hay que votar masivamente y hay que buscar la forma de ver cómo trabajan con organizaciones políticas, sociales, con los comanditos o con los partidos o con los voluntariados, para que el acto de voto no sea solo eso, sea voto, ayudar a las personas, hacer de ese día una gran fiesta y después quedarse ahí para que los resultados
que hay en la urna sean los que se recojan en el acta. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por este espacio y bueno, este país va a cambiar. Depende de todos nosotros y yo creo que lo vamos a lograr. Más no tengo fe. Carlos Valero, secretario de Asuntos Internacionales de Un Nuevo Tiempo. Recuerda, participa en el futuro de tu país. Vota. Al regreso del corte comercial, continúe bien informado con Noticias Venevisión.